En el momento exacto en que Jesús entregó su espíritu, ocurrió algo sobrenatural. 7 eventos asombrosos sucedieron instantáneamente, impactando a quienes fueron testigos y confirmando que su muerte no fue un acontecimiento común. El cielo se oscureció, la tierra tembló y señales divinas aparecieron ante todos. Pero, ¿qué sucedió exactamente? ¿Cuál es el significado detrás de estos eventos? ¿Y por qué siguen desconcertando a los estudiosos hasta el día de hoy? Prepárate para descubrir las 7 señales que demostraron que la muerte de Jesús fue el momento más importante en la historia de la humanidad y cómo lo que ocurrió después cambió todo para siempre. Alrededor del mediodía, cuando el sol debería haber brillado con fuerza, ocurrió algo inexplicable. De repente, la luz desapareció y una densa oscuridad cubrió toda la tierra. Este fenómeno duró aproximadamente 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, exactamente mientras Jesús sufría en la cruz. El Evangelio de Mateo describe claramente este evento. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en tinieblas. Mateo 27:45. ¿Pero qué causó realmente esta oscuridad? Muchos han intentado explicarlo como un eclipse solar, pero hay un problema importante con esa teoría. La Pascua judía siempre ocurre durante la luna llena, lo que hace imposible un eclipse total en ese momento. Entonces, si no fue un fenómeno astronómico común, ¿qué fue? La respuesta puede encontrarse en el significado espiritual del evento mismo. En la cultura judía, la oscuridad a menudo estaba asociada con el juicio divino. En el Antiguo Testamento, el profeta Amós ya había anunciado algo notablemente similar. En aquel día, declara el Señor soberano, haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Amós 8:9. La conexión entre esta profecía y la muerte de Jesús es impactante. La oscuridad no fue solo una señal, sino una manifestación del juicio divino sobre el pecado de la humanidad que Jesús estaba cargando en ese preciso momento. Imagina estar en Jerusalén ese día y presenciar cómo el sol desaparecía repentinamente. La gente debió haber entrado en pánico, sin entender lo que estaba ocurriendo. Incluso el Talmud judío, uno de los principales registros de la tradición rabínica, menciona una oscuridad inusual alrededor del tiempo de la crucifixión. Esto sugiere que el fenómeno fue ampliamente presenciado, incluso por los opositores de Jesús. Poco antes de entregar su espíritu, Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Este clamor hace eco del Salmo 22, una profecía mesiánica que describe el sufrimiento del ungido de Dios. En ese momento, el Padre estaba mostrando al mundo el peso del pecado que su Hijo estaba llevando. Después de esas 3 horas de oscuridad, ocurrió algo aún más asombroso, un evento que sacudió el corazón mismo de la vida religiosa judía. En el instante exacto en que Jesús entregó su espíritu, algo sucedió dentro del templo de Jerusalén que dejó a los sacerdotes en estado de shock. El velo que separaba el lugar santísimo del resto del templo se rasgó de arriba abajo, sin ninguna intervención humana. Este velo no era un simple trozo de tela, era una cortina gruesa, de aproximadamente 18 metros de altura, tejida con materiales extremadamente resistentes. Para que se rasgara de esa manera, se requería una fuerza muy superior a la capacidad humana. La Biblia registra claramente este evento. En ese momento la cortina del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Mateo 27:51. El detalle de que se rasgó de arriba abajo es crucial. Si se hubiera rasgado de abajo hacia arriba, algunos podrían haber argumentado que una persona lo había hecho. Pero el hecho de que se rasgara de arriba hacia abajo demuestra que fue un acto de Dios. ¿Qué significa esto? En el Antiguo Testamento, el templo era el lugar donde Dios habitaba entre su pueblo. En el centro mismo del templo estaba el lugar santísimo, donde se guardaba el arca del pacto. Este lugar era tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, en el día de la expiación, para ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo. El rasgado del velo del templo fue un símbolo profundo. Significó que la barrera entre Dios y la humanidad había sido eliminada. Ya no era necesario que solo el sumo sacerdote entrara una vez al año. A través del sacrificio de Jesús, todos los que creen en Él ahora tienen acceso directo al Padre.
Este evento fue una declaración divina. El antiguo sistema de sacrificios y mediación sacerdotal había sido cumplido en Cristo. Su muerte no fue el final, sino el comienzo de un nuevo pacto. A través de él, la separación entre Dios y la humanidad fue abolida, abriendo el camino a la salvación por gracia. Al seguir explorando los otros eventos que rodearon la crucifixión de Jesús, una cosa se vuelve clara. Su muerte no fue un acontecimiento ordinario. Fue el punto de inflexión de la historia, marcando el momento en que el plan de redención de Dios se cumplió. Las señales sobrenaturales que acompañaron sus últimos momentos en la cruz no fueron coincidencias, fueron confirmaciones divinas de que su sacrificio había cambiado todo para siempre. La ruptura del velo, el fin de la separación, y aún así el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año en el día de la expiación para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. El velo representaba la separación entre Dios y la humanidad, ya que el pecado impedía el acceso directo a su presencia. Pero en el preciso instante en que Jesús murió, esa separación llegó a su fin. El velo rasgado simbolizó que, a través del sacrificio de Cristo, ahora todos tenían acceso directo a Dios. Ya no era necesario que un sumo sacerdote humano intercediera por el pueblo, porque Jesús se había convertido en el perfecto y eterno sumo sacerdote. El autor de Hebreos confirma esta verdad. Hermanos, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo gracias a la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través del velo, es decir, de su cuerpo. Hebreos 10, 19 a 20. Imagina el impacto en los sacerdotes del templo en ese momento. Toda su vida habían creído que el velo era el límite sagrado entre Dios y la humanidad. Pero de repente, ante sus propios ojos, ese límite fue destruido. Todo el sistema religioso basado en sacrificios y rituales estaba llegando a su fin, porque el sacrificio perfecto había sido ofrecido. Este evento no fue un accidente. Fue una señal poderosa de que algo mucho más grande estaba ocurriendo. Dios mismo estaba declarando que el camino hacia su presencia ahora estaba abierto para todos. El gran terremoto. La tierra responde a la muerte de su creador. Pero esa no fue la única señal sobrenatural. En el momento exacto en que Jesús exhaló su último aliento, la tierra comenzó a temblar violentamente. El Evangelio de Mateo describe este evento. La tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27:51. Este terremoto no fue solo un desastre natural, fue una señal divina que llenó de terror a todos los que lo presenciaron. Jerusalén había experimentado temblores antes, pero este fue diferente. Ocurrió precisamente en el momento en que Jesús murió, y fue tan intenso que rompió rocas. Derrumbó partes de la ciudad, abrió tumbas. El impacto fue tan grande que incluso los soldados romanos, hombres endurecidos acostumbrados a la brutalidad de la guerra, quedaron aterrados por lo que vieron. El significado del terremoto. En el Antiguo Testamento, los terremotos a menudo simbolizaban la presencia y el juicio de Dios. Cuando Dios dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, la montaña tembló violentamente. Toda la montaña temblaba con violencia. Éxodo 19:18. El profeta Nahum también declaró: la tierra tiembla ante su presencia, el mundo y todos los que habitan en él. Nahum 1:5. Ahora, en el momento de la muerte de Jesús, la tierra volvió a responder a la intervención divina. Este terremoto tenía un significado profundo. Simbolizaba la sacudida del antiguo sistema. Era la ruptura entre lo viejo y lo nuevo. El templo, los sacrificios y las leyes ceremoniales estaban siendo reemplazados por el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Algo tremendo había ocurrido en el mundo espiritual, y la creación misma estaba reaccionando. El terremoto, no una señal de derrota, sino de victoria. Pero este terremoto no fue una señal de la derrota de Jesús, fue una proclamación de su victoria. La tierra no tembló solo por su sufrimiento, tembló en anticipación de lo que estaba por venir, porque 3 días después, otro terremoto sería registrado, el terremoto de la resurrección. El impacto en Jerusalén, miedo y asombro. Imagina estar en Jerusalén ese día. Ves cómo el cielo se oscurece repentinamente. Escuchas que el velo del templo se ha rasgado.
Sientes que el suelo tiembla bajo tus pies. Las casas se sacuden, las rocas se parten, y el pánico se apodera de la ciudad. El temor se apodera del pueblo. Aquellos que se habían burlado de Jesús ahora se quedan en silencio, paralizados por el terror, porque no podían negar que algo extraordinario estaba ocurriendo. Incluso los líderes religiosos que lo habían condenado ya no podían ignorar las señales. Habían insistido en que Jesús era un simple hombre, un blasfemo digno de muerte. Pero ahora, mientras la tierra bajo sus pies temblaba y se partía, se enfrentaban a la realidad innegable de que su muerte no era un evento común. Sin embargo, el terremoto no fue el único suceso sobrenatural de ese día. Algo aún más aterrador ocurrió. Las tumbas se abrieron y los muertos volvieron a la vida. Si la oscuridad repentina, el velo rasgado y el terremoto ya eran señales impactantes, lo que sucedió a continuación fue aún más asombroso. La Biblia registra que, en el momento de la muerte de Jesús, las tumbas se abrieron y muchos muertos resucitaron. El Evangelio de Mateo describe este acontecimiento extraordinario. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Mateo 27, 52 a 53. Este fue uno de los sucesos más misteriosos de aquel día. ¿Quiénes eran estas personas que resucitaron? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cuál fue el significado de esta señal sobrenatural? Primero debemos entender que no eran personas cualquiera, sino santos, es decir, aquellos que habían vivido fielmente ante Dios. El hecho de que sus tumbas se abrieran indicaba que algo aún más grande estaba ocurriendo. Incluso antes de la resurrección de Jesús, su victoria sobre la muerte ya se estaba manifestando. Jesús, el Señor de la resurrección. La resurrección de estos santos fue una prueba clara del poder de Cristo. Él había proclamado: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Juan 11:25. En el preciso instante en que Jesús murió, ese poder divino comenzó a manifestarse visiblemente. Pero Mateo nos deja un detalle intrigante. Estos resucitados salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús. Esto revela una verdad esencial. La resurrección de Cristo fue el evento central. Estos santos no eran el foco, sino testigos que anunciaban el comienzo de una nueva era. Entraron en Jerusalén y se aparecieron a muchas personas, confirmando que algo extraordinario había ocurrido. El impacto en Jerusalén: asombro y temor. Imagina el impacto en la ciudad. Familiares y amigos vieron a personas que habían muerto hacía años caminando por las calles. Los sacerdotes y líderes religiosos escucharon los rumores de estos resucitados. El pueblo entró en pánico, dándose cuenta de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Algunos de estos resucitados podrían haber sido conocidos incluso por los sacerdotes y fariseos. ¿Cómo podían negar una señal tan evidente? Un anticipo del futuro. El simbolismo aquí es profundo. En el Antiguo Testamento, los profetas hablaron de un tiempo en que Dios restauraría a los muertos. El profeta Ezequiel tuvo una visión de un valle de huesos secos que cobraban vida. «Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán». Ezequiel 37, 14. Ahora, en la muerte de Jesús, ese poder se hacía realidad. La resurrección ya no era solo una promesa distante. Había comenzado. Estos santos resucitados apuntaban al futuro, cuando todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados para vida eterna. La confesión del centurión romano. Pero esta no fue la única señal que impactó a los testigos de la crucifixión. En medio de estos eventos extraordinarios, un hombre inesperado hizo una declaración que cambió su vida para siempre. Un centurión romano reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, un soldado que vio la verdad. Los soldados romanos no eran ajenos a las ejecuciones. Para ellos, crucificar criminales era algo rutinario, solo una tarea más en su trabajo. Pero aquel día no fue un día común. Lo que comenzó como otra ejecución, más pronto se convirtió en un evento sobrenatural que aterrorizó incluso a los guerreros más endurecidos. El centurión, un testigo inesperado. Entre los soldados presentes había un centurión, un comandante responsable de aproximadamente 100 hombres.
Supervisó todo el proceso, desde la condena hasta la crucifixión. Probablemente vio cómo Jesús fue golpeado, humillado y coronado con espinas. Es posible que incluso haya dado la orden de clavar los clavos en sus manos y pies. Pero a medida que pasaban las horas, algo comenzó a cambiar. El centurión fue testigo de cada señal sobrenatural de ese día. Vio el cielo oscurecerse sin explicación. Sintió el suelo temblar violentamente bajo sus pies. Percibió el miedo que se extendía entre la multitud. Escuchó las últimas palabras de Jesús. A diferencia de la mayoría de los condenados, que morían maldiciendo o suplicando por misericordia, Jesús entregó su espíritu con autoridad y dignidad, declarando, consumado es. Juan 19:30. La confesión que lo cambió todo. Ese fue el momento en que algo ocurrió en el corazón del soldado. El Evangelio de Mateo registra su reacción. Cuando el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, se llenaron de temor y exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. Esta no fue una declaración cualquiera. Un centurión romano, un guerrero entrenado para obedecer órdenes y no mostrar debilidad, reconoció públicamente que Jesús era divino. Había ejecutado a muchos antes, pero nunca había presenciado algo así. Las señales que rodearon la muerte de Jesús quebraron su corazón endurecido, llevándolo a un momento de revelación. Un reconocimiento peligroso. Su confesión fue profunda y peligrosa. En un mundo donde el César era adorado como un dios, que un oficial romano declarara que Jesús era el Hijo de Dios era revolucionario. No fue solo un comentario pasajero, fue una declaración de que Jesús no era un simple hombre. Su muerte no era el final, sino el comienzo de algo mucho mayor. A través de estos eventos sobrenaturales, el velo rasgado, el terremoto, la resurrección de los santos y la confesión del centurión, se hizo innegable que la crucifixión de Jesús no fue solo otra ejecución. Fue el momento más significativo en la historia de la humanidad. Cuando el centurión y los que estaban con él, custodiando a Jesús, vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, se llenaron de temor y exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. Esta declaración es asombrosa. Un soldado romano, sirviendo al imperio más poderoso del mundo y probablemente adorador de dioses paganos, reconoció de repente que Jesús era más que un simple hombre. No lo llamó simplemente profeta o maestro, lo declaró Hijo de Dios. Este momento marcó un punto de inflexión. Hasta entonces los soldados se habían burlado de Jesús. Lo habían vestido con un manto escarlata, le habían puesto una corona de espinas en la cabeza y lo ridiculizaron como un rey falso. Pero ahora, ante todo lo que habían presenciado, sus corazones cambiaron. El reconocimiento del centurión revela algo profundo. Incluso aquellos que participaron en la crucifixión podían encontrar redención. Solo unos momentos antes, Jesús había orado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esa oración fue respondida de inmediato en la vida de este soldado. Imagina la escena. Un comandante romano, un hombre endurecido por batallas y ejecuciones, ahora mira la cruz con temor y reverencia. Su corazón, una vez lleno de crueldad, ahora está quebrantado. Con sus propios ojos, ha visto que Jesús no era un simple criminal, sino exactamente quien dijo ser. Pero este evento no fue aislado. El impacto de la muerte de Jesús se extendió más allá de los soldados. La multitud que se había burlado de él también comenzó a darse cuenta de que algo extraordinario había sucedido. Aquella mañana, Jerusalén estaba llena de celebración. Peregrinos de distintas regiones habían llegado para observar la Pascua. Sin embargo, en medio de la alegría, ocurría un evento paralelo, la crucifixión de Jesús. Muchos se reunieron para presenciarla. Algunos fueron por curiosidad, otros para burlarse, y un pequeño grupo, sus discípulos y su madre María, se quedaron sumidos en el dolor. Mientras Jesús colgaba en la cruz, la multitud lo ridiculizaba. La gente gritaba, «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Mateo 27:40.
Los líderes religiosos, satisfechos de haber logrado su condena, también se burlaban. A otros salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. Mateo 27:42. Para ellos, esto parecía la derrota final del hombre que había afirmado ser el Mesías. Pero cuando comenzaron a manifestarse las señales sobrenaturales, la burla se convirtió en temor. Primero, vino la oscuridad repentina al mediodía, un fenómeno inexplicable que cubrió la tierra durante 3 horas. Luego, cuando Jesús exhaló su último aliento, la tierra tembló violentamente. Un poderoso terremoto sacudió toda la ciudad. El templo fue afectado. El velo que separaba el lugar santísimo se rasgó en dos. Incluso las tumbas se abrieron y los muertos volvieron a la vida. El ambiente se tornó aterrador. Lucas describe la reacción de la multitud. Toda la gente que se había reunido para presenciar este espectáculo, al ver lo que había sucedido, se fue golpeándose el pecho. Lucas 23:48. La expresión golpearse el pecho era una señal de profundo remordimiento y angustia. Las mismas personas que unas horas antes gritaban, «Crucifíquenlo», logra ahora huían aterrorizadas. Se dieron cuenta de que había ocurrido algo mucho más grande de lo que imaginaban. El remordimiento comenzó a surgir, pero para muchos ya era demasiado tarde. Aquellos que habían rechazado a Jesús ahora entendían que no se trataba de cualquier predicador. Habían crucificado al mismo Hijo de Dios. Habían presenciado señales indiscutibles. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Qué harían con esta revelación? La escena era abrumadora. Las calles se llenaron de gente corriendo, llorando, tratando de entender lo que acababan de presenciar. Algunos líderes religiosos intentaron mantener el control, pero en el fondo sabían que algo estaba mal. ¿Habrían cometido un error irreparable al condenar a este hombre? La muerte de Jesús no les trajo la paz que esperaban. En cambio, los dejó con culpa, inquietud y preguntas que no podían ignorar. Este fue un punto de inflexión. Para algunos marcó el inicio de un arrepentimiento sincero, que más tarde los llevaría a la fe en Cristo. Solo unas semanas después, en el día de Pentecostés, Pedro se levantaría ante esta misma multitud y pronunciaría un mensaje que cambiaría la historia. 3,000 personas se convertirían. Hechos 2:41. Pero para otros fue una oportunidad perdida. Incluso con todas esas señales, eligieron endurecer sus corazones. Pero, ¿qué ocurrió con los líderes religiosos y aquellos que ignoraron estas señales? ¿Cómo sus decisiones de ese día alteraron el curso de la historia? Incluso ante tales eventos sobrenaturales, no todos reconocieron lo que realmente había sucedido. Algunos líderes religiosos, soldados y miembros de la multitud se negaron a admitir que Jesús era el Mesías. Vieron el cielo oscurecerse, sintieron el terremoto, escucharon informes de muertos que resucitaban y supieron que el velo del templo se había rasgado. Aún así, decidieron ignorar las señales. Los líderes religiosos que habían tramado la muerte de Jesús no podían ocultar su incomodidad. El templo, el símbolo máximo del poder religioso, había sido directamente afectado por el terremoto. Además, el velo rasgado dejó en evidencia algo que nunca antes había sucedido. El velo fue una clara señal de que algo había cambiado para siempre. El problema era que admitirlo significaba reconocer que habían condenado injustamente al Hijo de Dios. Para preservar sus posiciones y reputaciones, eligieron otra estrategia: encubrir la verdad. Poco después de la crucifixión, cuando los guardias informaron sobre la resurrección de Jesús, los sacerdotes sobornaron a los soldados para que difundieran la mentira de que el cuerpo de Cristo había sido robado. Mateo 28, 11-15. Esto demostró cuán resistentes eran a la verdad. Incluso con pruebas abrumadoras, se negaron a aceptar lo que estaba delante de sus propios ojos. Pero rechazar a Jesús tuvo consecuencias. Solo unas décadas más tarde, en el año 70, Jerusalén fue destruida por el ejército romano. El templo, el centro de la adoración judía, fue reducido a cenizas y nunca más reconstruido. Este trágico acontecimiento fue una confirmación profética de las propias palabras de Jesús. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Mateo 24:2. El sistema religioso que había rechazado al Mesías llegó a un final devastador.
Los soldados que participaron en la crucifixión también tuvieron destinos diferentes. Algunos, como el centurión, reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, y probablemente sus vidas fueron transformadas. Otros, sin embargo, siguieron endurecidos, sin darse cuenta de que habían participado en el acontecimiento más importante de la historia. ¿Y la multitud? Algunos se arrepintieron sinceramente, y más tarde se convirtieron en seguidores de Cristo. Sin embargo, otros simplemente volvieron a sus rutinas y eligieron olvidar lo que habían presenciado. La historia nos enseña que las señales y los milagros, por impactantes que sean, no son suficientes para cambiar un corazón endurecido. Solo una verdadera transformación interior puede llevar a una persona a reconocer a Jesús como Salvador. Lo que ocurrió aquella tarde fue una advertencia para toda la humanidad. Dios demostró claramente que la muerte de Jesús no fue un evento ordinario, sino un hito en la historia espiritual del mundo. Los que ignoraron las señales perdieron la mayor oportunidad de sus vidas: reconocer y seguir al Hijo de Dios. Ahora la pregunta final es: ¿qué significan estos eventos para nosotros hoy? ¿Qué podemos aprender de aquellos que reconocieron la verdad y de aquellos que la rechazaron? Si este mensaje te hizo reflexionar, compártelo y deja un comentario. ¿Cómo crees que habría reaccionado si hubieras estado allí ese día? Ahora, pasemos a la conclusión de este poderoso tema. La historia de la crucifixión de Jesús y las reacciones de quienes la presenciaron nos recuerdan la importancia de reconocer la verdad cuando se nos revela. Muchos ignoraron las señales, eligiendo la comodidad y la autopreservación en lugar de la transformación. Hoy enfrentamos elecciones similares. ¿Reconoceremos la presencia de Dios en nuestras vidas o endureceremos nuestros corazones por miedo o orgullo? El verdadero cambio comienza cuando nos humillamos y buscamos sinceramente a Dios. En lugar de esperar señales dramáticas, debemos escuchar su voz cada día, permitiendo que la fe moldee nuestras decisiones, acciones y relaciones con los demás.